Hola amigos, si no me conoces, soy Michael, director del Centro de Evaluación, Rehabilitación y Acondicionamiento Físico Holistic Training Institute, y te doy la bienvenida a mi canal, en donde todas las semanas estoy subiendo videos con el fin de ayudarte a crecer como un profesional integral, ya que abordaremos temas relacionados a la cultura física, específicamente de entrenamiento de cada contexto, dígase musculación, CrossFit, entrenamiento funcional, masajes, drenajes linfáticos, rehabilitación física, y estaremos aclarando cualquier duda o tema que te gustaría que abordemos. En este video te mostraré cómo debes aplicar las 5 manipulaciones básicas del masaje en los hombros, el orden lógico de aplicación y sus indicaciones metodológicas. Antes que nada te invito a suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Si te has preguntado cómo hacer un masaje en los hombros con acción relajante, quédate conmigo hasta el final. Veamos cómo se hace. Recordemos que el primer paso a seguir para aplicar masaje es aumentar la temperatura de las manos. Segundo paso era hacer contacto con la persona, preparar la zona de trabajo. Y en este caso, en el día de hoy, te quiero mostrar cómo realizar un masaje en la zona de los hombros. Para ello empezamos con la primera manipulación, que es la fricción. En este caso vamos a utilizar una de sus variantes, que es la fricción alternada, donde primero voy a pasar con una mano y luego con la otra, realizando unas 5 repeticiones. ¿Cómo hacemos este conteo? Sencillamente inicio con la mano derecha. Cuando paso a la segunda sería una repetición, 2 repeticiones, 3, 4 y esta sería la posición 5. Pasaríamos a la segunda manipulación, que es la frotación. Recordemos que la diferencia entre la frotación y la fricción es sencillamente con la fricción voy a desplazar sobre la piel, con la frotación voy a empujar o desplazar tejidos, siempre en sentido de la circulación linfática, que en este caso sería en dirección a las axilas. Con la mano derecha voy a girar mis círculos a la derecha y con la izquierda hacia la izquierda de manera alternada. Primero una mano y después la otra. ¿Cómo me regreso? Simplemente para atrás como una caricia para no perder el contacto y voy a empezar de cero. Realizo al igual 5 repeticiones, o sea, empiezo de arriba hasta llegar acá, sería una repetición. Son movimientos circulares y vuelvo a alternar con fricción. Hago unas 3 repeticiones. Y aquí pasaría a otra manipulación, o sea, la número 3, que sería el amasamiento para no perder el contacto con el paciente. Sencillamente voy a colocar mi mano encima del paciente y voy a girar o voy a dar la vuelta. Para no perder el contacto y para que esta mano no vaya a invadir en cuanto a privacidad del paciente, la voy a colocar en medio de la espalda y con mi mano derecha voy a realizar el amasamiento, que consiste en agarrar la masa muscular, separarla del lecho óseo, traccionarla hacia mí y presionar hacia el frente. También realizo unas 5 repeticiones de amasamiento. Vuelvo a girar con la misma posición, mano sobre la espalda, y voy a realizar otras 3 fricciones. Pasaría a mi manipulación número 4. Volvería a realizar el mismo procedimiento, mano sobre la espalda. Para realizar la percusión, en este caso, voy a utilizar digiteo por el poco espacio que tengo de abajo hacia arriba. O sea, sería esto. 1, 2, 3, 4, 5 repeticiones. Me vuelvo a girar y realizo 3 fricciones. Vuelvo a dar la vuelta para buscar una posición cómoda. Mano sobre el músculo para hacer sacudimiento, que es la manipulación número 5. Vuelvo a dar la vuelta y terminaría mi masaje en los hombros con mis 3 fricciones.
Bien, en este caso son dos deltoides o dos hombros. Lo que tocaría es sencillamente darme la vuelta y realizar el mismo procedimiento en el otro lado. Veamos cómo se hace. Bien, ya nos encontramos en el otro hombro y de la misma manera vamos a empezar con 5 fricciones. Para empezar, serían 2. Segunda manipulación sería frotación. Mis 5 repeticiones. Y voy a alternar con fricción otra vez. Pasaría a mi manipulación número 3, que dijimos que era amasamiento, colocando mi mano encima. En este caso voy a trabajar con la mano izquierda. 1, 2, 3, 4, mis 5 repeticiones de amasamiento y vuelvo a dar la vuelta. Aquí aclarar que si voy a trabajar con un deportista de alto rendimiento o con alguien que practica o hace levantamiento de pesas, le dedico de 10 a 15 repeticiones al amasamiento por ser la manipulación más profunda y la que produce el vaciamiento de los vasos capilares y con ello pues la aceleración de la capacidad de trabajo o de recuperación del organismo. Entonces pasaríamos a la número 4, que dijimos que era el digiteo. Volvemos, mis 3 fricciones. Pasaría a la manipulación número 5, que en este caso es el sacudimiento. Y pasaríamos a la última manipulación o cierre, que serían mis 3 repeticiones de fricción. Bien amigos, esto fue todo por hoy. Si llegaste hasta aquí, espero te haya gustado y servido el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, dejar un like y hacer algún comentario. Nos vemos en el próximo video.